Tú porque llegaste al Imperio Pitiyanqui y viste del Imperio Pitiyanqui una ley que te abrió las puertas y te dio posibilidades de echar raíces allí como a ningún inmigrante. Tú llegaste cuando ya la historia había ocurrido y estaba contada. Pero si tú llegas a saber lo que yo sé, tal vez tú pienses distinto de los Pitiyanqui. Los cubanos crecieron, los cubanos de la República, desde la instauración de 1902 hasta el año 1959, creyendo, viendo y creciendo, viendo, todos los abusos, horrores, atropellos, bochornos y humillaciones que los norteamericanos le hacían al pueblo de Cuba. Porque tú no sabes, pero yo sí sé. Mira, no combatieron en Cuba excepto hundir la flota de Cervera que no tenía carbón. Ocuparon Cuba porque los mambises no tenían parque, porque no teníamos flota y porque no teníamos países. Y no le permitieron al general García entrar a Santiago de Cuba y clavaron una bandera y escribieron la historia como les dio la gana, cosa que no es verdad. Después nos dan 4 años para que decidamos qué vamos a hacer, pero no se establece nunca que íbamos a hacer una república. Entonces, cuando decidimos que íbamos a hacer una república y que no queríamos nada con ellos, entonces ahí les dio la tanganata. Ah, sí, no nos quieren. La enmienda Pla y la base de Guantánamo, ¿verdad? Y también el carbón, y también el tratado de reciprocidad comercial, y también vamos a comprar las mejores tierras de Cuba a precio de cochino enfermo. Y compraron 500.000 hectáreas y se quedaron con toda la cementera y con todos los bancos y con todas las líneas férreas. Lo compraron todo porque en Cuba no había nada. Y le quitaban el crédito a Estrada Palma para que tuviera que vender. Y ahora me cedes el ferrocarril. Y ahora me cedes los bancos. Y ahora me cedes la refinería. Y se quedaron con todo lo que había en Cuba. Eran dueños de la economía. Intervienen cuando la ocupación norteamericana. Después intervienen del 6 al 9. Con TAF intervienen ahí. Y después quieren intervenir de nuevo cuando la guerra chambelona, y mandan 3.000 hombres con Teddy Roosevelt, y son uno de los causantes que mataron a los independientes de color allá en Realengo 18, entre otras cosas. Pero en el 32 quieren intervenir y Batista no los deja intervenir. Viene Summer Wills y Batista se entrevista con ellos y les dice que no, que si un yanqui ponía una bota en Cuba iba a empezar la guerra, y se le opuso Batista y no lo dejó intervenir. Y se la guardaron a Batista. Y los cubanos crecieron con esa humillación. El doctor Carlos J. Finlay nació en Camagüey en el año 1833, en la capitanía de Puerto del Príncipe de la isla de Cuba. 7 veces el mundo lo postuló para el Premio Nobel de Medicina, porque hizo un estudio sobre la transmisión de vectores de enfermedades, incluyendo el descubrimiento del agente transmisor de la fiebre amarilla. Porque el hombre fue a Panamá, hizo un estudio y se dio cuenta que de los pantanos y los manglares, la gente que estaba ahí cogía la enfermedad, y cuando cogía una hembra y la estudió se dio cuenta que era el agente transmisor. ¿Y quién tú crees que se llevó la gloria? Walter Rich, un médico del ejército norteamericano. Y como no podían probar que Finlay era el descubridor, le adjudicaron el descubrimiento a Walter Rich, y en todos los libros del mundo aparece así, incluyendo las universidades norteamericanas, al punto que Barack Obama fue a Cuba y habló de Walter Rich. Eso es un error histórico enorme, y eso no se lo podían perdonar. Humillación tras humillación a lo largo de los años. Querían cortar a Cuba a la mitad como si fuera el realengo de ellos, porque les daba la gana. Y tú no sabes nada de la historia. Y tú llegaste a Estados Unidos
y estás viendo un país de banderita y de fustan y de ayudan, pero no sabes lo que le han hecho por lo de Cuba ahí. Por decirte así. No querían reconocer la soberanía sobre Isla Pino. La tuvieron así hasta el año 32. Y no te la reconocemos. Y lo que pasa es que nos salvamos porque los pineros decían que eran cubanos. Pero allá fueron a Isla de Pino a ofrecerle a los pineros de todo. Y los pineros dijeron que no, que ellos eran de Cuba. Ellos son cubanos. Nada más que hubiese existido allí un espíritu contrario a los que vivían en la isla, hubiésemos perdido Isla de Pino para siempre. Para que tú sepas. Y así fue hasta el año 32. Y a Finlay 7 veces le escamotearon el premio Nobel de Medicina y le adjudicaron su título a Walter Reed. Y en el 48 se subieron los marines arriba y orinaron arriba de Martí, le tiraron un botellazo y acabaron con la memoria del hombre más grande de Cuba. ¿Y cuántas barbaridades no hicieron en Cuba esa gente? Porque eran los dueños, porque eran los que campeaban. Y entonces, en el año 42, Batista contrató a un pintor cubano, Esteban Valderrama, que es uno de los mejores pintores de esa época en Cuba. Y pintó el triunfo de Finlay. Finlay frente a un cristal y un grupo de militares norteamericanos. Porque Batista pagó los abogados y fueron a las cortes de los Estados Unidos y sacó los archivos nacionales y costeó para que Estados Unidos, los tribunales americanos, reconocieran al verdadero descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla, que fue nuestro gran Carlos J. Finlay. Y eso fue un triunfo de Batista. Y no solamente pagó los abogados, sino que también pagó las audiencias de corte en Estados Unidos, porque Batista era profundamente anti-norteamericano. Ya les había prohibido desembarcar en el 32. Y ya le había obligado a que reconocieran que Finlay, un cubano, era el héroe verdadero de la historia, el hombre que salvó el mundo de la fiebre amarilla, el hombre que salvó a la gente del canal de Panamá, porque 7 de cada 10 personas estaban muriendo por la malaria y por el dengue que transmitía la gente transmisor. Y no se lo perdonaron. Y las cortes americanas fallaron a favor de Finlay. ¿Entiendes? Y Batista mandó a pintar 10 cuadros sobre los sucesos, que son los mejores cuadros de este pintor, y estaban en el Palacio Nacional de la República. Batista era profundamente norteamericano. Tú no sabes lo que esa gente le ha hecho al pueblo de Cuba a lo largo de la historia. Y siguen haciéndolo. Y la ley de ajuste cubano la crearon para meter en la ratonera a todos los cubanos que luchaban contra el castismo. Y han defendido y han salvado al comunismo siempre. Tú no tienes ni idea de lo que esa gente ha hecho contra el pueblo de Cuba, muchacho. ¿Por qué tú crees que yo soy tan anti-norteamericano y tan anti-imperialista? No anti-norteamericano de odiar al pueblo de Estados Unidos, ni a su historia, ni a sus mártires, a sus gobiernos, que son la peor desgracia junto al comunismo que ha padecido la raza humana. Te lo digo yo, que sé lo que hablo.